o menos abrupta. Pero nos acompaña ahora la congresista de Fuerza Popular, Patricia Juárez. ¿Cómo está, congresista? ¿Cómo está? ¿Qué tal, Mario? Buenas noches. Bien, ¿cómo les ha ido en las conversaciones posteriores al cuarto intermedio, que en realidad es bastante más que un cuarto, porque un cuarto uno se imagina algo breve, y esto se ha extendido por lo menos hasta mañana? Bueno, ha habido, luego de aprobado el recurso de reconsideración que se presentó, ha habido una votación, digamos, que alcanzó casi exacto No, casi, exacto, 66 votos, ¿no? Con el voto del presidente del Congreso. Sí. Y bueno, a partir de ahí la idea era que se genere un espacio de diálogo. ¿Y se ha producido ese diálogo? Sí, claro que sí. ¿Con quiénes han dialogado ustedes? Todas las fuerzas políticas han estado participando, ha estado la Comisión de Constitución en pleno, el presidente de la Comisión de Constitución, entiendo yo que con todas las fuerzas. Él es el que ha llevado, sí, digamos, él es el que ha llevado, el esfuerzo. Sí, yo he participado digamos, muy poco. Él es con el equipo de Constitución, porque son los que tienen que un poco conformar el texto sustitutorio, sí, para saber, digamos, cuáles son las coincidencias y en qué, digamos, la mayoría estaría de acuerdo, ¿no? Entiendo que ha estado Somos, Podemos, ha estado Bloque Magisterial, Perú Libre, Avanza, Renovación, bueno, todos, ¿no? O sea, todos han ido a dialogar, de ahí a que hayan expresado su acuerdo es otra cosa. Claro, están de acuerdo en algunos temas, ¿no? En otros, por ejemplo, lo que se está planteando es que las siguientes elecciones sean elecciones complementarias para culminar el periodo. Por ejemplo, eso se está escuchando mucho. Es decir, que aquello que se eligiese, ya fuera en octubre, en diciembre o el próximo año, serviría solamente para cumplir el periodo hasta el 2026. Exactamente. ¿Ustedes han promovido eso o son otras bancadas? Nosotros no hemos promovido. Entiendo que hay algunas bancadas, me parece que es Acción Popular que lo había propuesto, no estoy segura exactamente, pero me parece haber escuchado. Al congresista Lich López. Sí, que están proponiendo que haya un periodo complementario, se lo he escuchado también a Podemos. Pareciera que existe consenso para eso. Luego se está viendo también las fechas, por ejemplo, o sea, algunos proponen que se persista en, digamos, abril del año 2024, otros que vayamos al año 2023, entonces... Y aún en el 2023 hay diferencias, porque claro, algunos hablan de octubre. Ustedes dijeron originalmente diciembre y después ustedes mismos cambiaron a octubre, ¿no? Octubre, otros dicen diciembre, la primera vuelta en diciembre, en enero, la segunda vuelta en febrero, la segunda vuelta, y en abril la asunción de mando. La propuesta inicial era octubre y la asunción de mando en diciembre, el 1 de enero, claro. Bueno, en todo eso, digamos, creo que lo que sí hemos visto es que hay voluntad de dialogar, ¿no? Por supuesto, la izquierda persiste en que solamente les interesa... Pero he escuchado a alguna congresista del bloque magisterial, me parece decir que iba a votar de todas maneras. Sí, el bloque magisterial, por ejemplo, ha mostrado también mucho ánimo de llegar ya a un consenso de manera definitiva, pero hay algunos que aún, digamos, están anteponiendo asamblea constituyente, ¿no? ¿Ha notado usted algún avance como ese que mencionó entre que se suspendió la sesión y ahora, a lo largo de la tarde? ¿Alguna bancada o parte de una bancada que ha dicho, bueno, ok, por la mañana pensábamos así, pero ahora después de dialogar pensamos de la manera... Bueno, yo creo que las conversaciones no han terminado y además no ha sido una sola ronda, ¿no? Sí. Se están dando varias rondas para ir afinando temas que podrían generar digamos, el consenso de alcanzar. Pero 87 votos parece remoto, ¿no? Sí, parece un poco complicado, por el tema que la izquierda insiste en el tema de según ellos, solo consultar. Bueno, y también Renovación Popular, por ejemplo, está en una posición adamantina que ellos no quieren
ir adelante Sí, con sí. adelanto alguno. Exacto. Ni 24, ni 23, ni nada por el estilo. Sí, en realidad es así. Ujú. Y digamos que la cosa prosperara y que obtuviesen ustedes 66 o 67, o algunos votos más, pero no 87, ¿van a ir al referéndum? Claro, tendría que ir a referéndum, pues. Ajá. Inevitablemente tendría que ir a referéndum. Sobre ese punto. Así es, sobre ese punto, sobre lo que se acuerde. ¿Y han sobre calculado la- cuánto tiempo puede tomar organizarse para hacer ese referéndum? Más o menos lleva entre 2 y 3 meses. Ujú. O sea, entre 2 y 3 meses. O sea, no es un tiempo muy largo también, ¿no? O sea, Pero es podría ser, relativamente digamos, en corto. mayo. Si aprobamos, digamos, el día de mañana, Ujú. que es 31, Sí. estamos hablando que esto podría estar, obviamente necesitaríamos también la celeridad de los organismos electorales y yo creo que podríamos estar haciéndolo en 2 meses, ¿ah? Me parece Sin que en 2 reformas, meses podría ser. ir a las elecciones de octubre o diciembre. La legislatura, digamos, podría permitirnos hacer reformas, pero ya no a nivel constitucional, porque se requieren 87 votos y ya hemos tenido la respuesta absoluta que la izquierda no va a aprobar ninguna. Entonces, sin ellos no se puede. Solamente las reformas que no toquen Que la no Constitución. involucren 2 legislaturas, ¿no? Y que podamos, por Y ejemplo, 87 votos, sí. requisitos para ser candidatos, ese tipo de cosas que sí se pueden, Sí se pueden aprobar. hacer, sí. Mm. Antes de la convocatoria, ¿no? Porque después de la convocatoria tampoco ya no se Ya puede no se cambiar puede tocar las las reglas. normas electorales. Ahora, ¿les han atribuido a ustedes querer llevar esto hacia adelante en el sentido de anticipar las elecciones porque están interesados en que haya menos competidores? Evidentemente, si las elecciones se producen de manera muy inmediata, pues hay organizaciones políticas que no tendrán oportunidad de inscribirse y en consecuencia no podrán competir. A menos competidores, más posibilidades para los pocos competidores que hay. Esa es la lógica. ¿Qué dicen ustedes a eso? Bueno, yo ahí tengo que rechazar absolutamente estas aseveraciones que las estoy escuchando mucho. Es más, inclusive hay personas que me han escrito para decirme que hay una clara intención de parte de Fuerza Popular para abrirle la cancha a Keiko Fujimori, ¿no? Y dejarla sola para que nadie más quiera postular. En principio, nuevamente, reiterar lo que se ha dicho. Keiko Fujimori no va a postular a las elecciones. ¿Ni siquiera al Congreso? Yo entiendo que no, o sea, ella no va a postular. Keiko Fujimori de naturaleza, no va una a afirmación postular. absoluta. Y es importante también que se entienda cuál ha sido la motivación nuestra. Pero permítame redondear la pregunta. Ok, Keiko Fujimori no, pero de repente sí podría haber otro candidato o candidata de Fuerza Popular y entonces la afirmación de que lo que están buscando es tener menos competidores seguiría siendo valedera. Pero yo reitero, Mario, y lo digo enfáticamente, en la decisión del adelanto nuestro, y estamos hablando inclusive desde el año pasado en que nosotros propusimos 2023, no existe ningún ánimo de que otras fuerzas políticas que estén en este momento en proceso de inscripción pudieran llegar. Yo la verdad es que siempre escucho que el fujimorismo, digamos, no está de capa caída, el fujimorismo está en una situación incierta y que cualquiera le puede ganar a Keiko Fujimori. Entonces yo me pregunto, ¿por qué siempre tienen realmente la idea fija respecto a lo que hace el fujimorismo? Ya se ha señalado de manera enfática que no va a postular Keiko Fujimori y además creo que nosotros, teniendo tantos años ya en la vida política, creo que tenemos una lectura de la realidad y un análisis político que hacemos siempre, porque tenemos reuniones no solamente de comité político, sino de bancada. Y lo que estamos viendo
Y lo que hemos visto en estos días en las calles es atroz, lo que viene ocurriendo, lo que viene pasando en situaciones de violencia extremas. Creo que no debe hacer que nos acostumbremos a que pase una cosa como esa y no decir nada. Es por eso que nosotros hemos considerado y hemos seguido en la idea de que no podíamos, digamos, irnos hasta julio del año 2024 si no teníamos que, digamos, retornar a nuestra idea original del año 2023. Pero no existe, y por favor yo quiero que eso quede muy claro, ningún ánimo, digamos, encubierto de querer favorecer pero usted comprende a que fuerza. las Claro, cosas que dicen entiendo. los políticos no es que inspiran el colmo de la confianza. Porque Bueno, no estoy diciendo usted en particular, ni siquiera estoy diciendo su partido en particular, pero es la impresión que tiene la ciudadanía acerca de los políticos que dicen no quiero, échame el sombrero. Yo lamento la percepción que se tenga, pero sí te digo de manera enfática que yo sí creo en la palabra de Keiko Fujimori. Bueno. ¿Cómo hicieron a propósito de volver a la idea original para que la congresista Tania Ramírez volviera al redil? Yo creo que hay que tener niveles de conversación, ¿no? Siempre con... ¿Fue eso? ¿Conversaron con ella? Sí, claro. O sea, no siempre, digamos, todos tenemos que estar de acuerdo. Somos 24. Por eso le estoy preguntando por lo que ha ocurrido, ¿no? Entonces, simplemente hay que conversar, ¿Y la han convencido para que vote también por el adelanto o solamente por la reconsideración? Bueno, yo, digamos... Nosotros estamos todavía a la espera de cuál va a ser el texto final que la Comisión de Constitución logre. Y luego de tener el texto final, nosotros vamos a conversar con nuestra bancada. O sea, nosotros les debemos explicaciones siempre a la bancada y eso es lo que hacemos. Nos reunimos y tenemos que explicar cuáles son los términos y, por supuesto, se hace también una votación y determinamos si vamos o no a apoyar esa medida, ¿no? ¿Qué piensa de lo anunciado ayer por la Presidente, por la señora Boluarte? Bueno, yo Porque creo que... he leído o he visto declaraciones suyas donde usted dice que se precipitó, pero también he visto declaraciones del señor Guerra García que dice que lo que propone está en la misma línea de la que... Sí, pero yo creo que también hay mucho respecto a las formas, ¿no? O sea, yo no creo que sea positivo, especialmente para las relaciones ejecutivo-legislativo, que haya, digamos, como una forma de pretender arrinconar al Congreso, ¿no? Eso es lo que usted entiende que ha producido. Sí, me parece que ha sido un ultimátum al Congreso y creo que no corresponde al Ejecutivo hacer algo como eso, ¿no? Es algo así como que si el día de hoy no apruebas esto, entonces yo te voy a presentar estos proyectos de ley. Lo otro parece castigo. Claro, entonces... No eso, algo de lo que estén convencidos, sino algo que digamos, no me parece correcto desde el punto de vista de las formas que debemos de tener. Y luego, digamos, el segundo proyecto de ley que pretenderían presentar. Pero solo si no se aprueba el acto, esa es la parte rara, porque o está convencida del cambio total de la Constitución, que es la fórmula que ha utilizado ella, o no. Y eso no depende de que se adelante o no se adelante. Claro, y el segundo proyecto, claro, que pretenden presentar también tiene una serie de dolencias desde el punto de vista jurídico, ¿no? En realidad se pretende... Además se pretendería de ir adelante con ese proyecto que ese cambio total, entre comillas, de la Constitución lo haga el siguiente Congreso. El siguiente Congreso. ¿Y cómo podrían ustedes aprobar algo que compromete al siguiente Congreso? Exacto, obligar al siguiente Congreso y además decirle, tienes que hacer uso del artículo 206 de la Constitución para hacer un cambio total de la Constitución cuando de manera, digamos, como una potestad del Congreso está el hacer el cambio constitucional. O sea, no tiene que haber una norma que le diga lo que tiene que hacer. Pero ahí lo que llama la atención es aquello de total, porque uno entendería, por lo menos, digamos, como expresión llana, que total quiere decir que no va a quedar un solo artículo en pie. Y eso, digamos que un Congreso decidiera ir adelante con una reforma, ya verán ellos. No les pueden decir, eso sí, me reformas todo y que no queda un solo artículo en pie. La ley 27.600 también que se invoca es una ley que en su momento fue cumplida.
En su momento hubo una propuesta de reforma constitucional En total. la época de Paniagua. Claro, la comisión PIS, que fue la que trabajó y se sometió y no pasó tampoco el filtro de votos del Congreso. En consecuencia, cumplió su finalidad, digamos, esa ley caducó la ley y ahora se pretende aplicar, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay toda una discusión jurídica, pero sí creemos que no es apropiado, digamos. Pero en cualquier caso, por supuesto que tiene iniciativa la Claro Presidente, que sí, pero el Ejecutivo puede decir, no, el Legislativo puede Así decir, es. muy interesante su propuesta, Sí. pero Claro, se somete... no cuela, que parecería además que es lo que va a ocurrir. Se somete a debate, digamos, en el supuesto que lo presentara en la Comisión de Constitución y ahí, digamos, se dirá aquello que se está mencionando. Parece ahora. más algo que se ha enunciado, y ahora me refiero a las dos iniciativas, con el ánimo de decir, miren, no soy yo, son ellos los que crean el problema. Sí, esa es la impresión obviamente que hemos tenido, ¿no? Que en este momento es, por si acaso, la pelota está en la cancha del Congreso en este momento y miren para allá. Y creo que en momentos de situación, en momentos de crisis como la que estamos viviendo, creo que no es posible que hagamos este tipo, digamos, de ¿Han tenido ustedes después mecanismos. contacto con el gobierno? Ustedes, quiero decir, la bancada de Fuerza Popular. No hemos tenido, entiendo yo, que ¿No los han la invitado como a las presidencia, otras bancadas? sí, están convocando, ¿no? A otras bancadas. Nosotros no hemos sido convocados. Pero espero que de esas conversaciones que haya con las otras bancadas, digamos, les puedan explicar de qué se trata y qué es lo que espera el gobierno también. Pero además llama la atención que, por ejemplo, días atrás el presidente del Consejo de Ministros, Otárola, dijera que lo del 23 le parecía, digamos, un poco impracticable y que lo razonable era ir al 24. Y ahora dicen lo que dicen sobre el 23. Es decir, hay un ánimo un poco mutable. Pero en general, ¿no? De desconcierto y no, en el legislativo tampoco somos ajenos a situaciones como estas en donde hay idas y vueltas, ¿no? De las mismas bancadas, porque en el Congreso se entiende que haya posiciones distintas. De las mismas bancadas y en general, ¿no? Bueno, por ejemplo, la señora Tania Ramírez ha cambiado de posición. Sí, yo creo que estamos viviendo una situación de incertidumbre. Creo que sería muy positivo que el día de mañana las bancadas mayoritarias puedan tomar una decisión y ya por fin que salga el humo blanco que esperamos y que finalmente ya tengamos una fecha cierta de adelanto. ¿Y qué dice de esta afirmación de su compañero de bancada y presidente de la Comisión de Constitución, el señor Guerra García, en el sentido de que lo dicho por la señora Boluarte va en la misma línea de lo dicho por ustedes? ¿Le parece, sí? Claro, imagino que a lo que se refiere es que la señora Boluarte está señalando que las elecciones deben hacerse en el año 2023, cosa que nosotros hemos sostenido. Eso es en la misma fecha, pero no en la misma línea. Bueno, en la misma línea uno imaginaría una reflexión un poco más sólida y digamos, razonada, ¿no? Sí, pero bueno, lo que hemos visto ayer simplemente ha sido, digamos, este anuncio de que se debe tomar ya rápidamente de parte del Congreso, ¿no? Y la verdad es muy difícil consensuar. Todo el día han estado el día de hoy reuniéndose con las bancadas y creo que mañana todavía continuarán porque el Pleno se ha programado para las 11 de la mañana. Entonces tenemos seguro varias horas de la mañana para seguir conversando con los grupos políticos. No es sencillo, pero bueno, es nuestra responsabilidad y lo tenemos que hacer. Bueno, entonces usted dice, ya pensando en las elecciones, que podrían ser solamente complementarias o por el periodo que faltaría digamos redondear de aquí ese al es 26. uno de los temas que muchas de las fuerzas políticas están proponiendo, ¿no? Sí, y dice usted, o recoge usted la afirmación de la señora Fujimori en el sentido de que ella no postularía ni a la presidencia ni a cargo alguno, porque también se han escuchado voces que dicen que lo que ella estaría pensando es encabezar la lista por Lima, seguramente, de Fuerza Popular. Bueno, yo lo que sé, digamos, lo que conozco es que ella ha dado su palabra que no va a postular a la presidencia de la República. Yo no, digamos, no podría decir, no podría afirmar, porque no lo he conversado, de que sobre digamos, esto, tiene algún no tiene otro noticia. cargo, Sí. claro, algún otro cargo, digamos, en mente, ¿no?
Y siguen pensando en Fuerza Popular y sigue pensando usted que lo que convendría para estas próximas elecciones es un esquema de alianzas. Sí creo que deberíamos de pensar en alianzas. Creo que si no va a haber una gran dispersión como hay ahora y además una gran fragmentación en el Congreso, que es lo que ocurre y y además una gran fragmentación en el Congreso, que es lo que ocurre y que hace inviable algunas veces la toma de decisiones importantes o reformas importantes. Ahora tenemos, después de haber entrado 9 bancadas, tenemos en ese momento 13 bancadas. Y eso hace imposible que podamos llegar... de todos los congresistas no agrupados, que no llegan a conformar que cada uno está... y no se suman a ninguna bancada. Entonces, la situación es muy complicada si es que no existe realmente una... Pero pensando en esta idea de la alianza o el frente o lo que fuera, yo entiendo que las relaciones entre ustedes y sus habituales aliados en el Congreso, esto es Avanza País, Renovación Popular y últimamente también Alianza para el Progreso, han quedado un poco enrarecidas después de que ustedes propusieron adelantar las elecciones al 23. ¿Es así o no? Bueno, son diferencias de opinión. Claro, yo creo que sí ha habido alguna incomodidad. El negarlo sería absurdo. Creo que sí ha habido incomodidad, pero creo que también las relaciones en política se recomponen, ¿no? Muchas veces ha ocurrido que nosotros también hemos estado muy incómodos por algunas actitudes o decisiones de otros grupos políticos, pero por encima de esas molestias o incomodidades temporales que se pueden dar, estuvo siempre y está nuestra decisión de sostener la institucionalidad en el país, ¿no? Y frente a eso siempre nos vamos a unir, frente a eso siempre vamos a conformar un bloque que respalde al Congreso, que respalde a las instituciones del Estado. Muy bien, muchas gracias a la congresista de Fuerza Popular, Patricia Juárez, por la entrevista. Buenas noches.